a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Eh, Vamos a dialogar acerca del flamenco. Catalina y Vania son dos practicantes de este arte y además son investigadoras sociales. Entonces, esta sesión es la que nos permite hacer un cierre que hemos desarrollado desde el día 15 de noviembre a raíz de la conmemoración del Día Internacional del Flamenco del día 16. Entonces, si bien es cierto, la primera sesión abordamos más las dimensiones culturales y literarias del flamenco, que son las bases de su surgimiento. Luego el 16 hablamos con Carola Casen y Camilo Portales acerca de los aspectos más creativos y de cómo llevar escena el flamenco. Y hoy nos interesa indagar más profundamente acerca de la historia del flamenco en Chile y cómo es que estas dos tremendas mujeres desarrollaron esta investigación eh, acerca de aquello. Entonces, bienvenidas Cata y Vania, un placer tenerlas acá, un verdadero lujo. Y me encantaría que en primer lugar nos cuenten qué las inspiró a gestar esta investigación acerca del flamenco y la historia del flamenco en Chile. Gracias, Carola, y bueno, gracias por la invitación sobre todo. Para nosotros es súper importante poder ir contando en distintos espacios esta investigación porque es una investigación que está motivada desde la práctica, desde el arte mismo que investigamos, desde el corazón también, desde el cuerpo. Es una investigación situada, como decimos, ¿no? Porque es una investigación que surge en la necesidad de vincular mundos, ¿no? De vincular el mundo del flamenco con el mundo de la investigación social que nosotras habitamos, ambos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que pensando como en la primera motivación, que en este caso fue una motivación mía al principio, que después obviamente compartimos con Vania, es justamente eso, es, chuta, a ver, yo bailo hace mucho tiempo y me gusta y quiero más, investigo, y cómo estos mundos y estos caminos pueden estar separados, no pueden estar separados, tienen que juntarse en algún punto, o al menos yo siento que puedo aportar en algo, o podemos aportar en algo, desde la investigación social al flamenco y desde el flamenco a la investigación social. Y esa yo creo que es la motivación principal y es la motivación que hablamos siempre desde el principio con Vania para poder hacer esta investigación, ¿no es cierto, Vania? Sí, totalmente. Yo creo que una inquietud que nace, o sea, siempre un poco conviviendo en los dos mundos, uno siempre tiene también esa añoranza de conciliarlo, por lo mucho Ya. que también pueden aportar uno hacia el otro. Y claro, y también vimos igual rápidamente una necesidad de archivo del flamenco, como que es una historia que solo se cuenta acá, y en los libros de danza no estaba. Entonces tiene muchas motivaciones esta investigación, muy personales y como te digo, a la vez también que tienen que ver un poquito en también cómo se ha desarrollado el flamenco acá en Chile también y las faltas, ¿cierto? De que quede una huella de todo lo que ha pasado. Sí. Igual a mí me resuena muy bello como el legado que construyeron, porque entiendo hablaron con 19 personas, 19 exponentes de este arte, y lo que dices, Vania, es súper relevante. Recuerdo haber estado estudiando un poco acerca de la historia de la danza española y en el fondo un gran problema que lo enfatiza también Roger Salas como crítico de artes escénicas es precisamente esto de que los franceses desarrollan nomenclaturas, escriben, hacen coreografía, hacen registro. En cambio en España no está hecha una historiografía de la danza o del flamenco. Entonces nosotros como buenos latinos estamos copiando la lógica española un poco y de alguna manera ustedes rompen con esa inercia y hacen escrituras de algo que está siempre como patrimonio y transmisión oral de maestro a discípulo o discípula. Entonces, en ese sentido, como están sentando un precedente súper importante. Entonces, no sé qué les resuena a ustedes de esa sensación, o sea, Ticata, de lo que decía recién Vania, de la importancia del archivo y del registro.
Sí, es que igual yo haría como una distinción ahí, porque yo creo que en España sí hay mucho escrito sobre flamenco, hay carreras de flamencología, hay doctorados en flamencología o en Mm, estudios del flamenco, o sea, hay como harto escrito, claro, quizás no a nivel, como tú dices, de transcripción coreográfica o eso, porque eso, bueno, eso, eso, digamos eso. que si uno revisa como la antropología de la danza o las ciencias sociales de la danza, en realidad Ujú, esos son como cuestiones que como tipos de estudio más antiguos, ¿ya? O sea, como ujú, que, quiero decir, mm, siento que las preocupaciones eh, por dotar de una escritura a la danza en términos dancísticos, es algo que ya no se usa ni se hace tanto. Creo que hoy día más bien estamos en la línea de escribir sobre las experiencias sociales de la danza. ¿Ya? Entonces yo creo que en realidad sí se ha mm, escrito mucho, pero claro, quizás en distintos registros. Pero eso pero es. en España sí, sí se escribe. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí en Chile? Que yo creo que aquí Mm, en Chile la recopilación de registro patrimonial en la danza es algo relativamente reciente y en ese sentido está más bien supeditada a las danzas más academizadas, por decirlo académica. así, o académicas, Sí, ¿no? O sea, como sí, sí, academizadas no existe, pero bueno, académicas, perdón, ¿no? Entonces, sí. que son danzas que en el fondo creo que dialoga la universidad, la investigación con la danza. Entonces, la mayoría de las cosas que hay están más en la línea de la danza contemporánea, yo creo, ¿ya? Sí, O la danza clásica. Esa es la impresión que yo tengo. Las otras cosas sí. se han hecho más desde la antropología y no necesariamente de antropología de la danza, sino que también hay muchas cosas de recopilación patrimonial de costumbres y están más en las danzas tradicionales chilenas. En este caso es una danza Sí, sí. tradicional que también tiene una pata académica, que también tiene una internacionalización, o sea, que no es nuestra, que viene de afuera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que es interesante la propuesta que hacemos y creo que un poco uniendo lo que decía Vania y a lo que planteamos al principio y a este problema epistemológico de cómo plantearse preguntas de investigación que tú nos planteabas antes de empezar la entrevista, creo que una de las gracias de ser practicantes de este arte al investigar es que sabemos que esa es una necesidad para la comunidad de la danza, pero también para la comunidad del flamenco. O sea, nosotros Ujú, tenemos mucho flamenco en el país hace mucho tiempo, que además hay como yo diría un crecimiento exponencial de escuelas y está muy en boga. Además pasa una cosa muy curiosa, hay mucho público de flamenco, aunque no necesariamente haya tanto practicante. Y esas son cosas que tú dices, a ver, hay mucha afición, pero no hay registro de lo que ha pasado. Entonces hay mucho ujú. interés por saber también de dónde viene esa afición. Y en el libro nos damos cuenta de alguna manera que, y esto ya, digamos, lo seguimos después porque ya esto entramos en otro tema, pero nos damos cuenta que la afición tiene raíces históricas muy claras y entonces, bueno, ahí Claro. ya viene otra cosa, pero en el fondo yo creo que el tema del registro patrimonial, no estoy tan de acuerdo con que sigamos la tradición de España, yo creo que en realidad en Chile el tema es contingente, vigente, es reciente, ¿no? Esto de generar archivos para la danza, desde la preocupación de generar archivos para una expresión que, como se dice en la danza, tiene el gran problema de que es presente en términos de registro, ¿no? O sea, que en el fondo no se registra, no se guarda, es un momento y por lo tanto generar registro patrimonial en ese sentido es tremendamente necesario. O sea, es que, a ver, la sensación que tengo de lo que dice es que, claro, el Centro DAE del Teatro Municipal se funda recientemente, José Manuel Izquierdo lo impulsa y eso. Y, por ejemplo, lo que hay mayor registro de danza es desde la etnomusicología, y en ese sentido el archivo de música de la Biblioteca Nacional ha contribuido enormemente, y también algunas investigadoras que se han ido al norte de Chile. O sea, y también Claudio Mercado del Museo Chileno de Arte Precolombino. Pero es Mm, en esa línea donde hay más como registro, en eso concuerdo contigo. Sí, sí. mm. No sé, Vania, desde tu perspectiva, ¿cuál es como la, el reto de ser practicante, o sea, al investigar flamenco ya no es un objeto afuera únicamente, es alguien otro, sino que uno al mismo tiempo es objeto y sujeto de ese proceso de investigación, desde el momento en que también conoces ese campo y eres parte de él. Yo creo que, claro, eso es, bueno, es como de las riquezas que tiene la investigación también, porque, claro, creo que ese, el ser parte de esta comunidad,
tener un poco ese hábito, ¿cierto? Es otra la historia y el gallo que cantaría, porque no solo en lo personal, sino en lo metodológico, digo, claro, de que hay, bueno, hay anécdotas, hay tradiciones, hay formas de comprender. Creo que es esencial, obviamente, sobre todo para escribir una historia así. Esta visión que nos dio el ser parte de la comunidad, el ser obviamente sujetos y a la vez objetos también, y poner todas nuestras herramientas un poco en eso, porque también esa es un gran reto también, Ya, el de llevar todos estos relatos, porque también imagínate, todo a partir del recuerdo, los relatos, o sea, fechas exactas no nos topamos casi nunca. Sí, cuando fuimos a la biblioteca, lo que tú dices, que pillamos varias cosas súper buenas, sí. pero claro, era jugar un poco con todo esto y ahí, claro, cómo ordenarlo, ¿cierto? Cómo ordenarlo en un relato y cómo enfrentarnos también a lo que nos están diciendo, ¿cierto? Porque hay datos, hay anécdotas, hay ciertas corrientes, ciertas técnicas, no hay un acuerdo entre todos tampoco de muchas cosas, entonces a la hora de unir todas estas piezas, yo creo que también ese es un poco el reto, y lo que te hace también, es cierto, llegar con ese hábitus de saber un poco de lo que estamos hablando, porque si no también me imagino que otra hubiese sido la historia de quienes la escribían. Yo creo que esa fue igual una de las grandes contribuciones, sin Ya. duda. ¿Y qué sientes tú respecto a eso? Porque además tú, Cata, eres socióloga y, o sea, perdón, y estás con una pata también en la antropología, entonces ahí las hibridaciones son mucho más complejas, ¿no? Sí, bueno, yo hablo de estudios sociales del arte, de la danza en realidad, porque, bueno, desde siempre he tenido mis conflictos con esta frontera disciplinaria entre la antropología Ya, y la sociología. ¿Para ya, qué voy a contar que en la mitad de la carrera quise ser socióloga y no lo hice y después estudié sociología, pero ahora me siento más antropóloga que nunca? Bueno, lo mismo, te entiendo. el mismo conflicto que tengo o que tuve en algún momento y que dio origen a esto entre ya, practico el flamenco, no soy bailadora, pero sí soy en parte una practicante de esto, pero al mismo tiempo soy investigadora, pero bueno, esto de que la vida profesional te determine es algo con lo que no estoy muy de Ya, acuerdo, solamente, digamos, o que una carrera, una disciplina, ¿no? No soy ya, muy amante de los límites, la verdad. Pero bueno, genial. yo creo, a mí me pasa con esto que creo que estar desde dentro tiene como tres aristas que nos Ujú. ayudan y que nos influyen en la investigación. Por supuesto, es lo que yo decía del objeto de estudio, de la pregunta de investigación, básicamente, ¿no? O sea, creo que claramente la pregunta de investigación que nos planteamos fue a sabiendas de qué es de algo que podía ser un aporte para la comunidad, de algo que era razonable de estudiar, porque Mm. eso es así, o sea, obviamente uno puede querer muchas cosas, pero tiene que ponérselo razonable, como por ejemplo lo que dice Vania, ¿no? Sabemos que no hay registros previos, sabíamos que no íbamos a encontrarnos con fecha, sabíamos que podíamos hablar con personas y que eso iba a tener un problema metodológico de seleccionar quiénes iban a ser los informantes, y si seleccionábamos algunos u otros, conociendo la comunidad, también saber si eso podía ser problemático o no para la comunidad, escoger a Generar quiénes o ruido, no. claro, Claro, entonces claro. definir muy claramente cuál era el límite de la elección de los informantes, ¿no? Como que ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el diseño, que son Ujú. fundamentales siendo parte de. Yo creo que hay otra línea que tiene que ver que es lo que dice la Vania, con el conocer a la comunidad para poder desenvolvernos en el desarrollo de la investigación, ¿no? O De más. sea, parece una tontera, pero uno cuando parte desde cómo diseñamos el saludo, hay que mandarles un mail ahora, hay que mandarle un mail después, resulta que hay que estar permanentemente informando, el Facebook hay que abrirlo y hay que ir subiendo lo que estamos haciendo porque la gente está involucrada en esto y por lo tanto no podemos nosotras como investigadoras Recientemente. tomarnos todo el tiempo del mundo y Ya. hacer lo que queramos en nuestros tiempos, hay que estar contando lo que está pasando en la investigación porque somos parte de esa comunidad que sabemos que quiere y está ansiosa también por recibir esa investigación, ¿no? O sea, no sé, desde una cuestión súper puntual metodología, pero cuando tú escuchas las entrevistas o cuando estás en la entrevista y tú sabes que te contaron la copucha, el off the record de algo, tú sabes que ese off the record no puede salir, No puede ¿no? salir, claro, No puede, obvio. o ese sí, o si ese va a salir, cómo lo pones? No un off the record, pero eso que te está contando esa persona, tú sabes cómo lo pones, inmediatamente sabes con qué otras ideas contrastarlas de otros exponentes, porque conoces la comunidad, o sea, hay una sensibilidad para el manejo y el Ya. uso de la información que yo creo que también es completamente distinta y que tiene que ver, como dice la Vania, con cómo te acercas a la gente, cómo conversas, cómo registras y cómo luego analizas.
Y yo Y creo que cómo hay una... comprende los códigos también. Exacto, Cómo te bueno, haces cómo parte de esos comprenden los códigos. códigos. De hecho, la escritura está hecha, está puesta con palabras del flamenco. Para nosotros eso no fue nunca un problema. Si no fuéramos de ahí, tendríamos que habernos empezado a enterar de que era el duende, de que era la juerga, de que era, no sé, el Claro. compás, el soniquete, etc. Yo creo que eso es súper importante, y yo creo que hay un Mm. tercer aspecto que tiene que ver con el resultado, en que nuestro compromiso con la comunidad no se puede quedar solamente en levantar esta información, Ah, sino claro. cómo esa Ujú, información se difunde. Y ahí ya ujú. entramos en el libro, y ahí nos dimos hartos cabezazos con la Vania en el sentido de tratar de hacer que esto fuera un resultado de investigación para la comunidad del flamenco, para la comunidad de la danza, y eso implicó tomar una serie de decisiones de escritura, de, primero que todo, ¿cómo es el libro es así, el libro tiene determinada fotografía, las fotografías no están puestas a la loca ahí, están puestas diseñadas para que sea un relato visual atractivo como objeto de observación o como objeto, como un libro que yo pueda mirar la fotografía y sea rico, porque sabemos que tenemos un público diverso en términos de interés por la lectura, por ejemplo, el lenguaje que utilizamos, la estrategia narrativa, no está escrito en el lenguaje científico académico, está escrito en un lenguaje narrativo distinto, mucho más amable, el uso de las citas vinculadas a los exponentes, porque sabíamos que la comunidad quería saber quién decía cada cosa, no es un libro Obvio, escrito claro, neutro, ¿no? O qué claro. sé yo, y así, una serie de decisiones que tienen que ver con que este es una investigación de las ciencias sociales, pero no está de vuelta en el lenguaje clásico y tradicional de la ciencia, ¿no? O de la ciencia social, sino que es una devolución para esa comunidad de la que nosotros somos parte y con la que nosotros adquirimos el compromiso. Y ahí, como te digo, hay muchas decisiones, o sea, generar este libro fue generar una serie de decisiones, formas de escritura, etcétera, etcétera, formas de escribir, ¿no? Que los capítulos sean Mm, autocontenidos para que la persona no tenga que leer el no tengo que argumento transitar. completo, No. sino que pueda leer lo que quiera y pueda partir desde un capítulo que le llama la atención. Entonces, yo creo que eso es fundamental también de ser parte de la comunidad, y además creo que esto último, que me interesaría destacarlo, porque seguramente de aquí podemos también tirar harta cuerda, digamos, es que yo creo que es un compromiso cuando uno es practicante de una comunidad y estudia esa expresión artística como parte de la comunidad, hacerse cargo de ese vínculo. Yo creo Ya. que nosotras no podíamos llegar y hacer esto para una revista académica y chao, se acabó. O sea, se habría roto el pacto inicial, o la motivación inicial habría quedado ahí. ¿Cachai? Entonces yo creo que eso nos plantea nos planteó hartos desafíos como equipo, desafíos personales, sin duda, pero yo creo que es un desafío para las ciencias sociales en el arte, ¿no? Como, no sé, Es que, ¿cómo ¿sabes qué? Me adquirimos esos resuena súper compromisos? bonito. Me resuena súper bello porque en el fondo estás hablando de la dimensión ética y política de la investigación. De hasta dónde, por un lado, la relación que se establece con el otro como sujeto de investigación, y por otro, cuál es el efecto de generar ese conocimiento y para quién va a ser y de qué forma se va a emplear, ¿no? Entonces, me hace total sentido porque lamentablemente muchas veces como que al analizar los paradigmas con los que se genera conocimiento se miran solo la dimensión ontológica, metodológica y epistemológica, y estas otras dos dimensiones para mí son fundamentales porque le dan sentido a todo. No sé qué te resuena, Vania, de eso. Sí, totalmente. Yo creo que, claro, pues como que ese compromiso un poco lo sentimos, y como dice la Cata, es como hacerse cargo también de eso. Yo creo que eso también, yo creo que está ahí en la inquietud. Yo creo que varios, y aquí en flamenco igual hay más investigadoras, y yo creo que claro, es como algo que hay que hacer, de alguna manera contribuir. Y sin duda está conectado con un todo. O sea, y yo también, claro, creo totalmente que sobre todo la investigación en el arte eh, es compleja en ese sentido, ¿cierto? Por eso también de pronto hay crítica, porque, claro, se escribe, Claro. ¿cierto? A veces desde la biblioteca, pero también otros el rollo cuando investigamos lo que estamos inmersos, y creo que ahí también tenemos para mucho hacer. Eh, Nada, yo Mm. creo, lo veo, sí. Creo que están totalmente ligados, y que uno tiene que hacerse cargo, obviamente, de esa contribución, y de cierto rendir, como dice la Cata, también como la cuenta, ¿cierto?, a esta comunidad en la que pertenecemos. Aparte que, sin duda, yo creo que es un gran aporte esto. O sea, hay muchos maestros que, claro, que
que han tenido una tremenda trayectoria y quizás, claro, no han recibido el reconocimiento o que no se les conoce. Aquí la gente partió, pero es que imagínate, hoy día conocemos, todos sabemos lo que era el flamenco, en aquellos tiempos ni siquiera se llegaba todavía a saber que esto es el flamenco y esto es la danza. Ya. Entonces, creo que sí, que sin duda lo hicimos bien con esa contribución, tratamos de hacerlo mejor, siempre quedan cositas, ¿cierto? Obviamente, siempre hay cosas, nosotros también lo articulamos desde la danza, porque obviamente que si nos metíamos con el cante y con la guitarra, o sea, era también una Sería camisa de ejemplo. once varas, y Ya. eso tiene que ver también con lo que dice la Cata de no ser ambiciosa y de saber tener muy claro también el objetivo de investigación y lo que podemos, hasta dónde podemos llegar. Porque como te digo, no es una historia con fechas, con días, con nada, es una memoria, tal cual como se llama el libro, una memoria a partir de recuerdos, del sentido que tiene para quienes la vivieron, la historia. Y en ese sentido, lo que estáis diciendo es súper potente, porque en el fondo habitualmente los estudios sociales acerca de la memoria, como que piensan que es una perspectiva hacia el pasado, y las versiones más postmodernas de la memoria es precisamente están enfatizando que es una construcción que hacemos en el presente de ese pasado. Claro. Y que el discurso está articulándose permanentemente y cualquier construcción que hagamos en el presente resignifica ese pasado también. Entonces, ¿qué les pasó a ustedes con eso? Con ver cómo se les movía la panza y se les revolvía todo cuando pensaban en ese pasado y cómo las transformaba ustedes también. A mí se me removió todo porque me conecté con mis primeros años de flamenco, las primeras cosas que aprendí, que no sabía lo que estaba escuchando, o claro, que aprendí un flamenco quizás más de coreografía, más de ballet, más de otras cosas, no el tradicional, me costó llegar. O claro, escuchaba música y no tenía idea quién estaba cantando, ¿no? Ni siquiera salía, era un CD de esto, ¿me entendí? Entonces, y el escuchar los relatos me reconectó mucho también un poco con eso, con algo que quizás yo, incluso siendo muy joven, también viví y también tiene mucho sentido y mucho significado para mí. Y yo creo que eso también es algo muy bonito del libro, que enfatiza y rescata que cada exponente, cada persona tuvo sus distintas trayectorias, ¿cierto? No hay una trayectoria, un camino súper marcado, sabemos, no es algo muy institucionalizado acá, entonces cada uno se Ya. armó de su caja de herramientas, de sus viajes, de sus vinilos, de sus cassettes, de sus anotaciones, y fue construyendo su camino. Yo creo que eso también es súper bonito y claro, yo creo que cualquiera lo conecta un poco con esa búsqueda. Sin duda el flamenco es una búsqueda para cualquier persona que parte, te va metiendo y sin duda creo que es una búsqueda que a cualquiera puede resignificarlo también, trascendiendo generaciones, estilos, etcétera. Sí, yo pienso que esa modificación que hace la memoria en el presente nos tocó a todos. Yo creo que, Ya. yo creo, al menos por el feedback que hemos recibido de los mismos y las mismas exponentes, también creo que a ellos Qué nervio. les pasó hartas cosas, como sentirse reconocidos en esa historia. Lo que pasa es que yo creo que bueno, siempre en esto hay búsquedas, ¿no? Y cuando se llega, yo creo, al flamenco tradicional, como toda expresión tradicional, tiene fronteras súper tajantes a veces, ¿no? O intenta tener fronteras súper tajantes porque la comprensión de la identidad que nosotros solemos tener es bastante tajante. Y yo creo que en este país hay una cosa cultural con eso también bien fuerte, pero eso ya es harina de otro costal, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Pero la cuestión es que entonces durante mucho tiempo yo creo que se decía, bueno, aquí no hubo flamenco antes, no hubo flamenco. Ya. Y mucha gente, más allá de si eso es cierto o no es cierto, porque podemos entrar en las definiciones de lo que es el flamenco y tal, ¿Qué es flamenco? Claro. claro, yo creo que eso provocó en las prácticas que se escondiera parte de la historia, como que la gente a veces dijera, no, eso que yo hacía no era flamenco. Claro, no era flamenco, pero podrías haber llegado al lugar del flamenco en el que estás hoy día si no hubieses hecho ese recorrido. Probablemente no, porque era la característica de la época. No era que tú tomaste un mal camino, es que era la característica de la época. O sea, era la época, no sé, la época de las Watts, cuando se bailaba fantasía española en las Watts, en una dinámica de espectáculo de variedades. O sea, es Era que fusión. era la pega que tenía la gente, Claro. ¿no? Entonces, claro, como yo creo que en ese sentido el traer al presente estas historias remueve
el concepto como más estático de la identidad para todo el mundo y permite en ese sentido el reconocimiento de las propias trayectorias. Creo que eso nos ha tocado a todos un poco a partir de lo que dice Vania. Y en mi caso personal, lo que toca, a lo que a mí me toca, no tiene tanto que ver con la trayectoria de la danza, porque yo empecé a bailar bien vieja y empecé a bailar en el lenguaje del flamenco tradicional, o sea, no me pasa que me conecte con la danza clásica ni nada, pero sí es, de alguna manera, llego al punto de inicio. O sea, la razón por la que yo quiero hacer esto en un comienzo es porque como tengo un conflicto de identidad, ¿no? ¿Soy investigadora o soy flamenca? ¿No? Es como porque le dedico el tiempo, porque me apasiona tanto, porque esta distinción que a veces hacía así como entre que eran flamencos los que eran profesionales y los otros no, ahora ya no se usa mucho, cada vez menos, ¿no? Se habla de los flamencos profesionales o la gente que se dedica profesionalmente al flamenco y la que no, pero claro, era un conflicto así como, ¿dónde estoy? Quiero ser esto, no quiero no ser reconocida en el ámbito del flamenco, no tanto por el resto, sino que yo misma no quiero no reconocerme a mí misma como flamenca, no honrarse, por ejemplo. no honrarse como tal. Exacto, entonces para mí ese conflicto de identidad, que es el que da origen al querer escribir esto, porque de decir, a ver, o sea, estoy forjando una identidad por un lado en la academia y otra identidad en el flamenco y yo quiero, o sea, yo soy una sola persona, no soy dos. Entonces, para mí, esa comprensión compleja de la identidad, que es algo que yo tenía muy claro desde la academia y tal, porque bueno, soy antropóloga y ese es el tema de la antropología, básicamente, se hizo carne, ¿no? Se hizo carne, se hizo cuerpo. Yo creo para mí también a partir de esto, o sea, me siento muy bien de haber podido vincular estos mundos y comprender que las trayectorias que todos tenemos, ya sea en la danza en este caso, que creo que es lo que a lo mejor le va a evocar a la gente de la danza o del flamenco, o a la gente que tiene su historia, estos exponentes, o a gente como Vania, que partió mucho antes, le va a generar este tema de entender, sí, estas identidades son mucho más móviles, ¿no? Y nuestras identidades personales también son parte de ese juego de interacciones permanentes. Y en mi caso, yo creo que eso es lo que me trae en el presente, poder como que me tranquilizó de alguna manera, bueno, quizás otras cosas me hubiesen tranquilizado, la edad y que el tiempo y qué sé yo, habría llegado a un resultado similar, pero hacerlo trabajando en algo que realmente es lo que te provoca el conflicto, yo creo que es súper bonito. Y en ese sentido creo que la memoria tiene eso. Y sería bonito saber, y yo creo que hoy día hay muchos estudios sobre memoria, está súper en auge, digamos, el estudio de la memoria. Sí. Sería súper bonito saber qué es lo que le pasa a la gente que estudia memoria desde los distintos lugares. O sea, yo conozco a la gente que trabaja en memoria política y a ellos se les remueve todo precisamente queriendo como dar luz a que es necesario resignificar desde el presente lo ocurrido, ¿sí? Pero eso es lo que me es más cercano, no conozco otras experiencias de estudio de memoria. Pero de lo que decías, a mí me resonó muy bonito esto de pensar en qué es el flamenco y en función de eso si yo soy practicante o no soy, o que haya existido esa discusión también en los exponentes con los cuales ustedes conversaron, en ustedes dos, en fin. Y evocamos un poco la primera sesión con Pilar, en la que ella discutía precisamente esto de la pureza del flamenco y que en sí el flamenco es un arte que integra el acervo cultural andaluz, gitano, lo andalusí que viene, la mixtura de las lenguas latina, árabe, judía, bla, bla. Entonces, en ese sentido, no sé hasta qué punto se puede como ser tan taxativo como decías tú, tan radical respecto a qué es el flamenco, cuál es el límite, ¿no? Que lo que decías recién del carácter como taxativo nuestro. Entonces, no sé hasta qué punto allí ustedes pudieron en el proceso de investigación como desentrañar eso, qué hace que los chilenos vivamos las cosas de una forma tan radical respecto a caracterizar determinadas identidades, y en este caso la del flamenco. Yo creo que no llegamos a ese punto, ¿no? Porque eso ya sería como una explicación de la cultura chilena, que no va por ahí. Yo hago ese comentario porque es como de que creo que somos muy taxativos porque es algo que tengo como reflexión personal un poco. Pero bueno, vale. si vamos como al flamenco mismo, el flamenco y el neojondismo del flamenco que surge después en la década del 60 en respuesta
el apagón cultural que vivieron ellos, ¿no? con el franquismo, y que hizo que el flamenco tradicional quedara relegado a los espacios más pequeños, destaca eso todo el tiempo. O sea, hay una tendencia muy larga durante varias décadas en el flamenco que trabaja en torno a la idea de la pureza, y que por lo tanto no es extraño tampoco que esa sea la interpretación que nos llega en las tierras lejanas, digamos, del flamenco sobre el flamenco tradicional. Creo que en ese sentido, más allá de esa reflexión personal que yo pueda hacer sobre las identidades en Chile, creo que es algo que viaja con el flamenco también, esa idea con el flamenco tradicional, que es lo que hoy día es la expresión más común, esa idea de la pureza. Pero asimismo yo creo que en España esa idea de la pureza también se discute, y lo que nosotros hacemos es partir de esa declaración, por decirlo, como de principio. O sea, nosotros señalamos que el flamenco es un arte de interacciones culturales y de interacciones de estilos. Nosotros hablamos de una identidad compleja en el flamenco en general, pero también hablamos de lo compleja que es la identidad del flamenco en Chile. Y solo quiero leer esta cita porque me encanta, la amo, que es la cita con la que parte el libro, que dice, que es una cita de José Luis es linda, Ortiz, es linda. sí, es de José Luis Ortiz, sí. de su libro Alegato contra la Pureza, que dice que Dios o la naturaleza se apiaden de su pertinaz angustia y los acompañen en la vía dolorosa de los lamentos, de manera que, hartos de llorar y complacidos de la pena que nos consientan, a los impuros pecadores la dicha de gozar de los garbosos rozamientos de las carnes mestizas. O sea, en el fondo es, son carnes mestizas, disfrutémoslas en su mestizaje, disfrutémoslas en su interacción. Y nosotros desde esa cita inicial, a las definiciones que damos del flamenco, a la definición de la identidad del flamenco en Chile, que consideramos que es una identidad compleja y que se configura desde distintas trayectorias, yo creo que todo eso es una declaración de principios respecto a la necesidad de pensar las identidades en esa complejidad y a discutir con esa idea de la pureza yo no lo digo como desde un mal rollo, sino desde más bien como desde el lado positivo de lo que significa reivindicar las interacciones, reivindicar los espacios de confluencia y las nuevas cosas que salen ahí. No estamos hablando de fusión, no estamos hablando de nuevos lenguajes, estamos hablando de cómo, y aquí ya esto se va en un rollo más teórico que desarrollamos como reflexión final, pero cómo lo local de allá, del flamenco, lo tradicional, viaja a lo local de acá y tiene que generar interacciones. O sea, la trayectoria local del flamenco en Chile tiene particularidades distintas a la trayectoria local del flamenco en Argentina, porque aquí no llegaron gitanos, aquí llegaron inmigrantes andaluces y españoles en general, y lo que llegó fue, o el flamenco desembarcó a través de las danzas españolas. Entonces, yo creo que es más bien para poder reconocer la complejidad de nuestra historia, de nuestra memoria en este caso, ¿no? Y poder reconocer entonces que nunca se está en un solo lugar, sino que es un lugar que viene siendo interacción, viene siendo complejo, y va a seguir siendo interacción y va a seguir siendo complejo, porque de hecho en las reflexiones finales nosotros decimos, bueno, ahora lo interesante sería pensar en este momento con qué lenguajes está interactuando el flamenco en Chile y qué es lo que viene para adelante. Porque en el último tiempo, además del flamenco tradicional, yo creo que estamos teniendo hermosísimas obras de flamenco que están en interacción con otros lenguajes, con lenguajes de la danza contemporánea, pero con lenguajes también del patrimonio nacional, ¿no? Hay obras y a la la cultura Gabriela, hay popular, obras de la de la cultura popular, etcétera. Entonces, para mirarse para atrás y para mirarse para adelante, yo creo que es súper importante cuestionar ese límite tan estricto de la idea de pureza. Ya, y además está el hecho que concuerdo plenamente contigo de que en el fondo esas hibridaciones en este contexto de multiplicidad de niveles de significado que dices, y también en este contexto de la identidad del flamenco en Chile, es que también nosotros somos mestizos. O sea, tampoco, Chile se conforma a partir de la hibridación también de un montón de colectivos, y entonces en ese sentido el flamenco en Chile también es un flamenco más mestizo, si queremos, un poco más mestizo que el flamenco peninsular, ¿no? Uh-huh. Sí. No sé qué te resuena a ti, Vania, de eso. Sí, totalmente.
el flamenco es un arte mestizo, entonces así lo tenemos que comprender y como dice la Cata también es distinto el flamenco que llegó acá, que se hace acá, que se resignifica acá. Y yo creo que, claro, el tema de los límites, bueno, yo creo que lo bonito también que pasa en el libro es que damos cuenta un poco de los procesos de internacionalización del flamenco. Hay un exponente que hablaba de que el flamenco llegó disfrazado. Esa cita nos gustó mucho porque en el fondo de varias formas, particularmente hay dos procesos de los que hablamos nosotras, el flamenco se disfraza, ¿cierto? O se aparata de técnicas o de lenguaje o de cierta línea de espectáculo, ¿cierto? Para llegar y para mantenerse vivo. Y obviamente que en ese proceso también va dialogando con otras técnicas, con otros lenguajes, incluso eso ya hoy día ha traspasado fronteras, ¿cierto? Ya nosotros llevamos como décadas de ver obviamente espectáculos que involucran otros instrumentos, otras musicalidades, otros lenguajes, poesía, pintura, hoy día sobre todo en el arte. Y sobre todo también para las nuevas generaciones, también aquí yo creo que se van a ir cultivando, curtiendo, ojalá nuevas generaciones que también, por un lado, hay harta afición, ¿cierto?, hacia lo tradicional, porque como en todo arte y como en toda disciplina, creo yo, uno tiene que conocerla muy bien, ¿cierto?, en su origen, en su La técnica, fuente, etcétera, para conocer luego la fuente. empezar ¿cierto?, a experimentar y tal, pero ojalá sí que se siga desarrollando con ese impulso, con esas ganas que también acá se desarrolló, que hay, y hubo un pic, ¿cierto? Hubo un pic de mucha afición. Sin duda aquí el flamenco tiene también como su nicho, es una Ya, comunidad que ha ido creciendo harto. Y ya. bueno, ¿Y también cómo definirías ese carácter? El carácter como de la afición al flamenco en Chile es distinto que en otros países de América Latina. ¿Cuál es la o sea, uno singularidad se da nuestra? cuenta, claro, uno se da cuenta un poco también del nivel que tenemos cuando viaja, ¿cierto? Los mismos exponentes relataban un poco eso, que al viajar y tomar, qué sé yo, un curso, ¿cierto?, de danza que ya es nivel profesional, un curso flamenco, chuta, no estar tan mal, ¿cierto? Cachar igual lo que está pasando. Ahí uno se da cuenta, ¿cierto? Cuando viajas o cuando viene un maestro de afuera, te das cuenta un poco de las bases que hay acá también. Ahora también hay de todo y cada escuela, ¿cierto?, se puede especializar en cosas. No todas las escuelas siguen este formato tradicional con el cante, con el toque, ¿cierto? Hay escuelas que también han seguido otras líneas, que trabajan con música envasada. Entonces hay un poquito de todo. Yo creo que ahí las trayectorias, como te digo, son diversas, pero sin duda aquí también hay un circuito que sabe mucho, ¿cierto? Aquí tenemos, bueno, igual maestros de baile, tenemos tremendos cantadores, tenemos tremendos guitarristas, así que eso, bueno, yo veo que voy a hablar bien de los nuestros, de los míos, No, pero es que es pero cierto, o uno se sea, da cuenta mucho cuando viaja o lo que te digo, cuando ves cosas de Sí, afuera que involucran gente de acá, y eso no sí, pasa tampoco en todos lados. es que yo creo, sí, Vania, que yo y te concuerdo, sí. iba a reforzar un poco la idea anterior también, o sea, porque para decir que nosotros cuando, Dale. por ejemplo, tomamos esta idea del mestizaje y discutimos con esta idea de pureza, es después de ser bien mateas también, y como dice la Vania, nosotras yo creo que ambas compartimos que el conocimiento de ese lenguaje y de esa técnica a cabalidad es primordial para poder como traspasar Sí. ciertos límites, porque si no, en el fondo ya no tiene que ver con o sea, como que también ya uno podría hablar de otras cosas, de los resultados, de la calidad de lo que estás haciendo, ¿no? Y para poder hacerlo desde el flamenco, yo creo que hay que manejarse bien en el flamenco primero, o sea, es Tienes que como tenerlo en eso. el cuerpo primero, tienes que tenerlo en el cuerpo Exacto, exacto. incorporado, maduro, y recién entonces puedes innovar. Antes de eso es una superficialidad locura nomás, y ya está. Y el tema es que yo creo que en Chile, a propósito de lo que dice la Vania, la comunidad flamenca es súper matea. Es Sí. así, es Y súper, la de súper danza al vientre también, matea. ¿eh? La comunidad de danza al vientre también, ¿eh? Somos así Entonces, como... bueno, quizás eso es la identidad que yo digo que tenemos quizás un poquito como súper fija, pero que va a tener cosas buenas, va a tener cosas malas, por supuesto. Y yo creo que una de las cosas maravillosas que pasa en Chile es que el flamenco tiene una calidad impresionante. O sea, Estoy de no es que acuerdo. estemos hablando bien de los nuestros, porque estamos hablando bien de los nuestros, pero lo que No, dice no, no, Vania, o no. sea, cuando uno sale para afuera, pero cuando la gente de España viene acá y ve el nivel Eso que iba a hay, decir. es impresionante. Y a mí me ha tocado Sí, sí. estudiar flamenco en otros países que no son ni España ni Chile,
y me doy cuenta del carácter distinto, ¿no? O sea, quiero Sí. decir, más allá de la calidad de una u otra cosa, me doy cuenta de que el nivel de estudio, el nivel de búsqueda de lo correcto, del cómo tiene que Y de ser aquí en trabajo. Chile y de trabajo es brutal y es Sí, maravilloso. sí, sí, estoy de acuerdo. Obviamente, cuando uno está en medio de la cuestión y está ahí en ese proceso y querés salir a bailar pronto y todo te da como, ay, no, ¿por qué somos tan cuadrados? Pero yo creo que eso le da mucha calidad también al trabajo que hay. Y en ese sentido, tanto los exponentes que entrevistamos, los 19, como los 80.000 que nos quedaron fuera y que son parte de las generaciones más contemporáneas o más recientes del flamenco, es como un ole que tienen duende, o sea, que como realmente es muy bueno el flamenco en Chile. Sí, concuerdo. Yo creo que cuando los extranjeros vienen acá y ven lo que se está haciendo y lo ponen en valor, uno dice, en realidad se está haciendo bien las cosas. Yo creo que estoy concuerdo en eso. Eh, y además de eso, yo siento que tenemos como, pero no sé de qué manera se refleja eso en el libro y en el proceso, eh, que de alguna manera los procesos como históricos del país y la globalización probablemente también hayan incidido en cómo es que se comienza a gestar y vivir e intercambiar información con otras comunidades de otros países, de América Latina, de España y otros lugares. No sé de qué forma eso se refleja en el libro. Lo contexto perdón, Vania, dale tú si No, quieres. dale tú, es que está como igual muy reflejado, ¿cierto? En ciertas épocas, en ciertos procesos sociales. eh, en general un poco eso es lo que tiene también el libro, ¿cierto? Que no es una historia, pero sí vamos acorde hablando, o sea, hay contextos que propiciaron, ¿cierto? La época de las Watts, de la fantasía española, en una época de mucho trabajo, luego en dictadura, claro, muere todo y las escuelas se van hacia adentro, ¿cierto? No mueren las escuelas, sino que ya se vuelve todo el ámbito más privado y se empiezan a, también las escuelas a qué sé yo, a desarrollar y ya con la globalización es que nosotros decimos que es este segundo proceso también de internacionalización, que es cuando ya, cierto, llega el flamenco tradicional y se incluye él, sobre todo en los métodos de enseñanza, cuando ya llega esa información, cuando ya sabemos de lo que estamos hablando y ahí adelante, ¿para qué decir? YouTube, los videos, cada vez se sube más información. Sin duda, con la globalización también hubo, pero es que un boom. De hecho, varios nos contaban que iban al cibercafé por ahí, que se pasaban horas en el cibercafé sacando los videos, sacando los remates. eh, Sin duda, ahí fueron dos como grandes etapas. No sé qué querías agregar, Cata. Sí, es que me parece que está Sí, súper, Cata, me súper, quedé súper curiosa. reflejado. O sea, fue como el primer proceso de internacionalización está completamente vinculado al franquismo en España y a la salida Ya. de los españoles, porque tuvieron que salir, porque allá no podían Exiliado, estar exiliado, exiliados de claro. España. Por lo tanto, Sí, la llegada de la Carmen Amaya, de todos los artistas del ballet flamenco, ¿no? De mucha de la gente que estuvo aquí, que vino, y de migrantes e inmigrantes españoles, qué sé yo, tiene que ver con eso, con un primer proceso social, histórico y político, y luego evidentemente nosotros hacemos una revisión por cuestiones que son más de contexto nacional, la cuestión de la época de oro, básicamente la época de oro de los teatros, de la radiofonía, de la música popular, ¿no? De cómo en el fondo la música mm, española se popularizó a través de las radios, y ahí también hay un contexto social e histórico fundamental donde, donde el componente político en esa parte del libro no está tan presente, pero vuelve a aparecer cuando hablamos justamente del apagón cultural y cómo desaparecen las boats y cómo la gente y cómo el flamenco en el fondo también se pierde toda esta época de oro del trabajo y empiezan a pasar otras cosas, y allí las escuelas empiezan este proceso de descubrimiento que ahí nosotros tenemos como una hipótesis oculta que no la decimos en el libro, pero que ha salido en las conversaciones un montón de veces, porque parece que todos quienes leemos esta parte de la historia pensamos lo mismo, que finalmente las escuelas se van hacia adentro en parte por la dictadura, y que por lo sí, tanto eso también, no solo la globalización, sino que eso también influye el proceso de búsqueda, de autoaprendizaje. Nosotros eso no lo decimos explícitamente en el libro, pero lo que sí es cierto es que cuando empiezan a llegar cuando empieza a llegar la globalización y empiezan a llegar los nuevos formatos, ahí viene esta posibilidad de estudiar solo, de aprender cosas de otros lugares y de otras tierras lejanas, y de conocer este flamenco local de allá a través de
internet, del canal de español, de los discos que llegan, y ahí la globalización hace sin duda lo suyo, es parte fundamental de este proceso de llegada del flamenco tradicional, y nosotros dejamos abierta también el camino al análisis de lo contemporáneo, porque nos interesa, porque eso sí nosotros lo tenemos lo tenemos como un poco esbozado, y hay como ciertas hipótesis ahí esbozadas en un artículo que publicamos con la revista Dance de la Universidad de Chile, al principio de la investigación, que es la cosa más como teórica, pero también esta idea de qué es lo que pasa en la translocalización del flamenco cuando los nuevos lenguajes entran en diálogo con este lenguaje tradicional, pero sobre todo, mira, más allá de la fusión de los nuevos lenguajes, a mí hay una cosa que me da vuelta y que ya será el momento, las políticas públicas. Y las políticas de patrimonialización en Chile, porque ahora ya no es tanto, pero durante cuando nosotros empezamos los hace 2 90. años atrás, ¿Y en claro, los 90? cuando nosotros empezamos, había muchas obras patrimoniales en ese momento andando, obras de flamenco sobre personajes patrimoniales. Entonces, bueno, ahí viene otro contexto histórico-político. Entonces, yo creo que eso está. Y quería solamente mostrar una cosa, que a mí, aprovechar de mostrar fotos que me encantan del libro, y trabajo maravilloso. Aprovecho de nombrar al diseñador del libro, Andrés Aldaz, que o sea, yo creo que todo el equipo con el que trabajamos fue fantástico, pero Andrés fue capaz de poner esto absolutamente en las imágenes, de maquetar ponerla, eso. Claro, nosotros tenemos unas portadillas que son, bueno, no se va a ver, pero nosotros tenemos unas portadillas que son collage, que no es la foto original, sino que se fusiona esa foto con otras cosas, que eso las hizo Andrés. Y aquí, por ejemplo, en el segundo capítulo, que se llama Rincones que acerca, porque se refiere a la migración y algunas como cuestiones que nos dejó la migración en la generación del gusto por el repertorio español, aparece el Winnipeg atrás, junto a una foto de inmigrantes, una foto coloreada de estas antiguas, o sea, más claro echarle agua. Quiero decir que nosotros también buscamos desembarco del flamenco en Chile. Podríamos haber dicho aterrizaje, pero no, porque en esa época el flamenco llegó en barco. ¿Te fijas? Podríamos, o sea, quiero decir que creo que en la búsqueda de los títulos nosotros también tratamos de jugar con este contexto histórico, político y social que va enmarcando las trayectorias y los relatos de los exponentes y las exponentes. Es que de esa forma se construye una narrativa mucho más situada también, y le da mucho más sentido. Hay claro, contextos. pero así hace hay situado, procesos, claro. Exacto, sí. Y a mí me parece súper inspirador del trabajo que ustedes han hecho. Cómo se embarcan en la posibilidad de caracterizar también a esas personas desde sus trayectorias, pero sobre todo desde como las posibilidades que abren, entonces, de reflexión, de posibilidades de interpretación para las nuevas generaciones, que con este testimonio de este libro pueden como ampliar su perspectiva y hacer otras cosas. Entonces, la duda es, ¿están con ganas de hacer una segunda parte? ¿Tienen ganas de continuar con esta investigación ya en la línea más contemporánea? ¿Qué les resuena? A lo mejor no al tiro, pero ¿hay algo ahí dando vuelta o no? Me intriga un poco. Ay, la segunda crisis de identidad, ¿qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? Yo creo que ganas hay, lo que pasa es que aquí entramos en el gran drama humano de la investigación, de dónde sacamos plata para seguir investigando, y ahí entonces hay que tomar decisiones también súper estratégicas. Quiero decir, a lo mejor podríamos hacer una segunda pata, pero a lo mejor tendríamos que entrar en otro tema, o a lo mejor tendríamos que vincular nuestras trayectorias de las que veníamos antes con las de ahora. Yo creo que, o sea, si tú me preguntas honestamente, yo creo que no lo tenemos tan claro todavía. Yo creo que lo que sí está claro es que hay que seguir escribiendo a partir de esto, eso sí, sin duda. Tenemos algunas cosillas ahí en vista, ir también tirando líneas, porque yo creo que es importante decir, nuestra primera llegada fue a la comunidad del flamenco, sin duda, pero este libro tiene un propósito de aportar a la comunidad del flamenco desde la investigación social, pero también a la investigación social desde esa experiencia de investigación en ese arte. Y en ese sentido también, por ejemplo, este conversatorio en el que me invitaron ayer, o el trabajo académico que nosotros podamos hacer, yo creo que también es importante, porque un poco por este punto epistemológico que hablábamos al principio. Pero yo creo que no lo tenemos tan claro, así como para dónde va y qué es lo que viene, pero yo creo que hay ganas de seguir, totalmente. Mientras haya deseo, vamos bien.
Sí, no sé si la Vania a lo mejor lo tiene más claro. Quizás yo estoy en la propia crisis de identidad post o en ¿Qué el dices, duelo Vania? post libro. ¿Qué dices tú, Vania? A ver. Sí, que todo el rato hay ganas, pues. Igual, claro, todavía estamos como cosechando los frutos, porque todavía estamos obviamente con actividades de difusión y claro, siempre hay cositas, ya como que nunca falta, ¿cierto?, de ir Ya, haciendo cosas y sí, las ganas nos faltan. Ahora lo que dice la Cata, claro, en el financiamiento, en la investigación, siempre llegamos como hasta ahí nomás porque igual esta investigación fue financiada por Fondar. Igual fue una tremenda investigación, ¿cachai? Qué sé yo, un año de trabajo que al final, entre contratiempo y Dos. tiempo, fueron 2 años y más, si uno considera que también la postulación ya fue una pega que estuvimos ahí preparando la postulación, entonces fue como un gran hijo, un gran ya, proyecto, entonces hacer algo de esta envergadura de nuevo, claro, es súper difícil en el sentido de que sabemos, ¿cierto? Todo lo que implicó, no solo en lo económico, etcétera, pero hay mucho que hacer, claro, o sea, de hecho hay muchos temas, tópicos, cosas en las que podríamos dialogar y yo creo que hoy día, sobre todo con el contexto en el que estamos, el arte con todas sus formas y sus técnicas quizás va a hacer que confluyamos, ¿me entendí? Entre la investigación, claro. entre la misma danza, entre la misma performance. Yo no descarto que hoy día también en los medios en los que hacemos visualizar el arte, ¿cierto? Nos empiezan a dar la posibilidad y lo que ya está pasando, ¿cierto? De dialogar entre técnicas, entre lenguajes, entre disciplinas, sin duda. Así que lleguen puras cosas entretenidas nomás porque y a uno le encanta esto también. Y claro, como te decía la Cata, nosotros llegamos hasta cierta época, ¿cierto? Hasta cierta Ya. generación, porque ¿Hasta de qué ahí año para llegaron? adelante podemos ¿Hasta hacer qué año varios llegaron? tomos. Década del 2000. Ya. Sí, así Ah, como vale. en un genérico, digamos. Ya, Genérico, vale. claro. Mira, pero vamos a pasar la gorra a ver si aparece algún mecenas y ahí nos ponemos a Eso. investigar de todo. Obvio, Pero lo que sí obvio. es que igual, nosotros consideramos que este es un primer paso y lo que sí nos Sí. interesa, a propósito de esto que te decía de generar nuevos diálogos, de seguir escribiendo, es generar, o sea, que este proyecto sea un espacio para conversar sobre la investigación en el flamenco Sí. en Ya. Chile. Y ¿Y con probablemente de Aflatch? ahí vamos a ¿Y con derivar en otras Aflatch? danzas y tal, claro, pero por ejemplo con Vania sí hemos hablado de otras cosas que todavía no se concretan, ¿no? Porque como dice ella, estamos recién cosechando, también un poco recién descansando un poco de estos 2 años y tanto, porque, o sea, creo Un que parto. creo que fuimos ambiciosas en el sentido de la pega que nos pusimos, o sea, es harta pega, hemos tenido una pega, nosotros nos habíamos propuesto una estrategia de difusión bien amplia, y que claro, la estamos llevando a cabo a través de esto, y estamos con hartas instancias como este, qué sé yo. Pero yo creo que una de las cosas de las que habíamos hablado es a lo mejor hacer ciclos de conversación, ciclos de cine, ciclos de en la universidad sobre el flamenco, invitando a gente del flamenco, o en Aflatch, invitando a gente de la universidad. Yo creo que ahí hay ganas, y no solo de que lo hagamos nosotros, sino de que nuestro espacio de investigación, este espacio virtual de la investigación, facilite en el fondo los diálogos. Yo creo que la invitación que nos hizo Aflatch en ese sentido para el Día del Flamenco estuvo súper buena, porque Sí. nos invitaron, pero fue desde el proyecto, pero en realidad lo que nosotros estábamos haciendo ahí era hablando para pensar en la celebración del Día del Patrimonio del Flamenco. O sea, claro, usamos resultados de la investigación, hablamos de qué era la danza tradicional, de las trayectorias, pero en el fondo ese no era un espacio de difusión de nuestro proyecto nomás, sino que era un espacio Ya. que Aflatch de alguna manera nos invitó a utilizar para poder celebrar un día que está vinculado al flamenco, que está vinculado al patrimonio. Entonces, y lo hicimos con exponentes que hablaron. Entonces, yo creo que hay harto que se puede hacer, y se pasa la gorra, se pasa el aviso, porque yo creo que hay ganas y disposición de ir tirando Sí. hilos con esto. Ya. Sí, es súper, sumamente necesario, yo siento. Y cuéntanos, no sé, la gente que nos está viendo, ¿dónde les puede seguir? ¿Tiene una página web? Yo ya vi el Facebook. Nos interesa que comenten de dónde la gente puede acceder al libro, de qué forma. Aquí Ahí está. estamos con imágenes del libro. Cuéntenos cómo la gente puede acceder a ello. Ahora está agotado para la distribución online, el libro en papel. Lo que nos tiene muy contentas, un poco sorprendidas, Felicitaciones, sí. porque gracias, sí. No, claro, no es un tiraje enorme,
pero igual, claro, tú cuando escribes un libro de estas características empiezas a tomar decisiones porque tampoco sabes si vas a ser capaz de repartir todos los libros. Nosotros tomamos la decisión de hacerlo con RIR Editores, un poco para asegurar también la llegada, la difusión del libro, pero es que ha tenido o sea, está agotado en la distribución online, lo que quiere decir que nos ha ido muy bien, más la distribución que nosotros hicimos de preventa, que fue la distribución que estaba más enfocada en nuestra comunidad, está agotado. Entonces, en este minuto, solo está disponible en las librerías Antártica, o sea, presencialmente. El libro en papel, ¿ya? Va a haber más stock pronto, y cuando haya stock vamos a seguir con la distribución por Busca Libre, las librerías Antárticas online, etcétera. Y probablemente nosotros ahí, si es que se puede, también sacaremos algún otro momento de distribución para nuestra comunidad con alguna oferta o lo que sea, alguna como precio especial. Ahí lo tenemos que ir viendo en función del stock. Y está disponible, eso que ustedes veían en la previsualización, está en ebook, en amabook.cl y en España en amabook.es. ¿Ya? O sea que está lo interesante, lo bonito es que también está en España o en Europa a través de amabook.es. Así que ahí está el libro también en ebook. Y se viene también el formato en blanco y negro, como para tener como distintos formatos también, distintos precios, para que sea accesible, que para nosotros eso es fundamental, porque el libro llegue, lo vamos a tener en bibliotecas me perdí. También. ¿El blanco y negro va a ser más económico que el a color? Que la color, sí. Sí. También va a salir un formato en blanco y negro que va a ser más económico que la color para quienes les interese tener ese formato. Son formatos distintos, son objetos diferentes, pero sí. Pero habla mucho más de memoria también al ser blanco y negro, ¿no? Un poco del pasado, de no sé qué. Para la gente que le interesa eso, del uso del sepia o del blanco y negro, bajo esa lógica, esa estética. Es cosa de gusto, porque nosotros trabajamos como la memoria con colores, o sea, trabajamos los colores para que también tuvieran un rollo con la nostalgia, las portadillas tienen su gracia en sus colores, entonces ya yo creo que eso ya es cosa de gustos en realidad, más que otra cosa, pero van a estar en estos lugares, pero en concreto, porque yo me disperso, en concreto está en librerías Antártica disponible el formato papel ahora. Va a estar online pronto en Busca Libre, en Reel y en las mismas Antárticas, y está en ebook en Amabook. Y ahora en las bibliotecas César también. Puso el link que tú comentas de la previsualización en nuestro Facebook. Ya está disponible para la gente y lo que lo quiera ver. Invitarlos a seguirnos en las redes sociales, Memoria del Flamenco en Chile en Facebook y memoria.flamenco en Chile en Instagram, porque ahí también vamos subiendo las novedades de nuestras actividades de difusión, de la preventa, cuando nos lleguen, etcétera. Así que todos los interesados en el proyecto los invitamos a seguirnos en las redes. Exacto. Y lo otro que está ingresando a las bibliotecas, a la Nacional, al DAE, buenísimo. Está ingresando también, está en la Biblioteca de Concepción, la Biblioteca La Serena, no sé cuál se me queda, la Biblioteca Santiago tiene que ingresar ahora, y además está, AFLACH tiene un ejemplar disponible, la AFLEL, que sería la Asociación de Flamencos del Elqui, y la Asociación Valparaíso. de Valparaíso también. Y lo más probable es que lo hagamos llegar a algunas escuelas en algunas otras ciudades también para que esté disponible para la consulta, porque la idea es que esté como en todos lados para la comunidad. Muchas gracias, Vania y Cata, por esta conversación. Nos estamos ya despidiendo del programa. Gracias por la disposición y por contarnos los aspectos más sabrosos y complejos de este proceso de indagación. Y eso, bendiciones para lo que se venga y muchas gracias por haber gestado este hijo tan sabroso y rico también. Gracias a ti por la invitación y la conversa, que estuvo súper entretenida. Entramos en dimensiones que no habíamos entrado a discutir mucho todavía en las entrevistas. Pero quisiera tomarme un poquito en la despedida para agradecer también a los y las exponentes que colaboraron con el libro. Porque sin ellas, sin su entrevista, sin sus palabras, sin su historia, esto no tendría ningún sentido. Nosotros hablamos justamente de que esto es una memoria colectiva construida con ellos y ellas y con la interpretación que nosotros hicimos de lo que ellas y ellos nos contaron. Así que agradecerles sobre todo también a los y las exponentes que fueron fundamentales para llegar hasta este lugar. Por supuesto, ellos fueron el alma de todo esto, ¿no? Sí. Vania, ¿quieres comentar algo a reflexión final?
No, agradecerles también por la invitación, lo mismo que la Cata, a nuestros exponentes que son el alma del libro, a todos quienes también han mostrado interés, porque estamos muy sorprendidas del interés que ha tenido el libro, el que ya se haya agotado, así que también agradecer a esa gente y a todos los que en alguna medida obviamente nos apoyaron, aunque sea con su granito de arena, para este tremendo producto que tenemos final de nuestra investigación. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande, grande, grande. Chao, un Listo, abrazo. besitos, chao, gracias. Besos, besos, besos.